laiguana.tv. 10 años de verdad. Con el tema central que les anuncié al principio, ¿será posible que aquí en Venezuela existan células o existan grupos de la delincuencia que le reporten o que sean aliados de los carteles mexicanos? ¿Será posible que en Guárico exista alguna célula o alguna representación de los carteles del narcotráfico que operan en México? Esa fue la pregunta, o esas fueron las interrogantes que lancé para dar inicio a este tema de hoy. Y les decía que la pregunta surge después de revisar la detención o las circunstancias en que se produjo la detención de Osvaldo José Cheremos Carrasquel, alias el Pelón Cheremo. En la información interna de los organismos de seguridad del Estado y especialmente de la Guardia Nacional Bolivariana, este sujeto es catalogado como uno de los principales proveedores de armas del Tren del Llano, y precisamente fue capturado en el municipio Pedro Zaraza. Ya ustedes habrán escuchado en varios programas que me he referido a este municipio del nororiente del Guárico, porque precisamente en ese municipio, en el área rural de ese municipio, el Tren del Llano instaló una célula con un propósito bien específico: tener el control de ciertas carreteras rurales para permitir el desplazamiento de cargamentos de droga provenientes de Colombia. Eso lo he venido repitiendo basado en informes de inteligencia, basado en entrevistas y basado en los procedimientos que se llevan a cabo allá en el nororiente de Guárico. Hago esta aclaratoria porque no vaya a pensarse que el Estado venezolano ha estado ausente o ha estado de brazos cruzados ante esta situación, ante estos planes de los grupos del narcotráfico. Y a propósito de eso, hace como 2 semanas yo entrevisté al secretario de Seguridad Ciudadana de Guárico, el general de división Luiger Ugas Medina, quien a su vez es el director de la Policía Regional de Poliguárico. Y él me decía que ya en Guárico no existían organizaciones estructuradas, que habían grupos pequeños de delincuencia, pero que no eran las grandes organizaciones como en un tiempo existieron allá. Colocaba el ejemplo de la organización que dirigía José Antonio Tobar Colina, alias el Picure, que fue abatido en mayo del 2016, allá en la población del Sombrero. Y el general daba esa respuesta cuando yo lo interrogué específicamente sobre la organización Tren del Llano. Pese a ello, es bueno recalcar que los organismos de seguridad siguen tras los focos, tras las células que tiene esa organización en algunos municipios del estado Guárico. Y él decía, refiriéndose a esa organización delincuencial, que ya estaba muy diezmada porque sus principales cabecillas, vamos a decirlo así, habían sido capturados y otros habían sido dados de baja, como se dice en el argot policial, durante enfrentamientos. Y los financistas de esa organización también estaban siendo perseguidos. laiguana.tv. La verdad hecha tendencia.